lectura de la clínica psicoanalítica. Muchas gracias por haber venido. Gracias y esperemos contar con su presencia en los próximos encuentros. Les dejamos, por lo tanto, en esta noche, bajo esta escucha tan interesante que de seguro nos va a llenar nuestro sentido de conocer un poco más sobre la política, la sociedad y la producción que nos traen esta noche. Gracias, muy amables, por haber venido. Buenas noches, muchas gracias Saúl por sus palabras, por su presentación. El día de hoy va a ser el primer encuentro con Alejandra y Esteban. Ellos nos hablarán de los temas de la producción y la organización social el día de hoy, articulándolo con el tema del psicoanálisis. Desde la gens romana y desde la fratria griega, habían ya organizaciones sociales que planteaban un modo de vida, planteaban rituales, planteaban diferentes cultos, divinidades, y compartían incluso sepulturas, muchos de ellos. Entonces, el día de hoy no se van a enfocar en esto los compañeros, van a ir un poco más allá. ¿Sí? Con esta pequeñísima, breve introducción, doy paso a Esteban, que va a iniciar este encuentro. Muchas gracias, Juan. Bueno, primero lo hemos titulado este ensayo que vamos a presentar como Política, Sociedad y Producción, una lectura desde el psicoanálisis. Son tres significantes que abocan más o menos la totalidad del campo social en donde se desenvuelve el individuo y donde actúa, ¿sí? Para esto, el primer encuentro lo hemos denominado la producción y la organización de lo social. Vamos a abordar el tema de lo social desde el psicoanálisis, partiendo de un concepto básico, la antropología, ¿sí? Evocamos a Freud en uno de los escritos más antropológicos que tiene, ¿sí? Porque tiene un largo recorrido, que es Tótem y Tabú, en donde va a utilizar la antropología comparada, es decir, el estudio de varios grupos de Australia, y cómo estos grupos se conforman en clanes, en sociedades, y alrededor de qué es lo que puede constituir el elemento llamado ley. Entonces, el establecimiento de un grupo humano como sociedad, conlleva primero a la celebración de esta ley, de una ley, como un evento universal. De esta manera, todas las individualidades, todos los sujetos, se ven atados a actuar en un espacio de lo común, que los une y que también hace lazos sociales y organizan toda su vida psíquica alrededor de este hecho fundante, que llegará a poseer toda su eficacia en la creación de un mito. Todas las sociedades tienen un mito. Vamos a ver cómo se constituye, ¿no? Sigmund Freud en el año de 1913, en Tótem y Tabú, toma un texto basado en estudios antropológicos de tribus australianas, ¿sí? Analiza todos los rasgos que identifican a un clan de una tribu con un tótem. El tótem, recuerden que puede ser un animal que está en la cotidianidad del grupo social. Puede ser un animal que puede ser comestible, puede ser un animal que puede ser temido o que puede ser amado. Un poco más raramente puede ser el tótem o un animal o quizás una planta, ¿no? ¿Sí? Pero tiene algo que ver con esa fuerza de lo natural que evoca en el ser humano un sentimiento. De esta manera, este clan organiza todas las leyes sociales. Y como la ley antropológica primordial, Freud ubica que los que se identifican a este tótem, es decir, los
hijos o los parientes de un canguro, ¿sí? Tienen un lazo social que producto de esto se genera la exogamia, ¿sí? Es decir, la prohibición de los sujetos a tener relaciones con miembros del mismo clan. Entonces cito a Freud cuando dice, casi en todos los lugares en donde rige el tótem, existe también la norma de que los miembros del mismo tótem no entren en vínculos sexuales recíprocos. Vale decir, no tengan permitido casarse entre sí. Es la exogamia conectada con el tótem y de esta forma, en algunos clanes, también la, la transgresión de la prohibición de la exogamia puede ser castigada incluso con la muerte. ¿Sí? De aquí podemos extraer algo de suma importancia. El nombre del tótem, ¿sí? El nombre del animal, es el significante que da una identidad a un clan. Y si bien es transmitido de manera consanguínea, por ejemplo, hagamos una analogía con un apellido, ¿sí? Que se transmite de padres a hijos. Inicialmente es transmitido de manera consanguínea, por ejemplo, lo cita Freud como la tribu de los Emus. Todos los miembros, todos los miembros de la tribu compartirán una identificación con este tótem y estarán anclados, por tanto, a una ley a manera de hermanos. Me imagino yo, todos somos iguales, todos somos hermanos, a pesar de que no tengan necesariamente vínculos consanguíneos, pero al formar un clan, forman esta hermandad, ¿no? ¿Sí? Por tanto, compartirán todos estos sujetos una herencia mítica, ¿sí? Un mito, que es el mito que va a dar la eficacia, el tótem, que actuará este mito tanto a nivel individual, ¿sí? En la psique del individuo, adscribiendo o inscribiéndole en este clan, como también de manera grupal, al establecerse los famosos ritos culturales, todos los ritos que conlleva la creencia al tótem. Freud en reflexiones posteriores, en el mismo texto, Tótem y Tabú, propondrá un mito que funciona en el inconsciente para más o menos todas las culturas, ¿sí? Que se denomina el mito de la horda primitiva y que condensa todos estos elementos antes descritos, ¿no? Y que funciona a nivel cultural, muy particularmente en la cultura occidental, por su símil con el cristianismo, por todos los elementos que conlleva el cristianismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Que el elemento común es la crucifixión. Pero también funciona a nivel individual en la implementación de esta ley, en la culpa y en la neurosis del sujeto muy individual. Hago un breve resumen, digamos, de este mito de la horda primitiva. En un tiempo pretérito existió un padre primordial, ¿sí? Hubo un padre bastante tirano, ¿no? Que tenía en su dominio a todo ese grupo humano. Este padre poseía a todas las mujeres al tiempo que dominaba pulsionalmente también a los varones, es decir, les prohibía, les castraba. Era un amo dueño, ¿sí? De todos los individuos, los mismos que frente a esto se organizan para atacar y matan al padre, realizando una comida totémica. Lo matan y este padre de la horda primitiva se ve canibalizado, se ve comido, ¿sí? Se organizan alrededor de la comida totémica. Este evento causa culpa, porque también hay que recordar que era un padre que protegía, ¿no? ¿Sí? Y la abominación de este crimen que causa culpa da tres parámetros distintos que más o menos funcionan en todas las sociedades. Y mírese bien, ¿sí? Que
¿Acaso no es lo más aborrecido en nuestra sociedad el incesto, el parricidio y el canibalismo? ¿Sí? El incesto podría darse no solamente de padres a hijos, sino también entre hermanos en la cultura occidental, ¿sí? Los padres están prohibidos y los hermanos también. Más o menos se extiende hacia una línea consanguínea, hacia los primos. Entonces la transgresión, el incesto se ve como un crimen bastante doloso en la cultura occidental, ¿no? Como en casi todas las culturas. Habría que ver el tema de la prohibición, cómo se organiza, porque naturalmente no es el mismo elemento para todos. Hay culturas que están prohibidas, por ejemplo, la madre, pero no el padre. Entonces, hay estas diferenciaciones. La otra ley, la otra prohibición es el parricidio, que en nuestra cultura se eleva al tema del homicidio. ¿Sí? El homicidio también es el crimen bastante abominable en nuestra sociedad, ¿no? Que nos resuena y tiende a ser algo muy repudiado. Y por último, el canibalismo, que también se lo siente como bastante punitivo, ¿no? Estos miembros toman la identidad del padre, ¿sí? Se denominan, toman el significante del padre muerto, en donde nacerá de aquí la instancia del sujeto en lo social, el quehacer del sujeto dentro de la sociedad, ¿sí? Es la primera vez que Freud eh, entiende a una sociedad desde la ley que lo conforma, desde la prohibición en función a la identificación del tótem. Esta lectura desde el psicoanálisis nos permite visualizar algunos de los elementos constituyentes de nuestra sociedad. La misma que diseñada con particularidades, lo he puesto como una particularidad porque no es un universal nuestra sociedad, y está diseñada con particularidades propias de nuestra ideología, concebida de manera de un contrato social. Porque justamente el momento que se escribe el contrato social, más o menos bosqueja todos los valores culturales que va a tener el hombre occidental. ¿Sí? Este contrato social es el punto que vamos a considerar como un bosquejo y que los principales argumentos se van van a generar el nacimiento de la sociedad occidental. Alejandra va a bosquejar algo del contrato social. Doy paso a Alejandra. Bueno, primeramente, buenas noches con todos. Un agradecimiento al espacio psicoanalítico, a Saúl y a todos los miembros y asociados que se comprometieron en el desarrollo de este proyecto y que bueno, que se pueda estar llevando a cabo. Me parece muy interesante el planteamiento de Esteban, iniciando con la idea de que para pensar en esta forma de organización social existen algunos elementos que nos diferencian de individuos que no se organizaban socialmente a individuos que propendieron el nacimiento de una civilización, el origen de la cultura. Entonces, bueno, en primer lugar quisiera señalar la idea que Esteban señala. Toda civilización se crea a partir de una ley fundante, una ley que es imperativa. Imperativa, ¿por qué? Porque funciona como mandato, funciona de forma, o pretende funcionar de forma universal. Una ley que rige a todos los miembros de esa comunidad, de ese grupo social que está en formación, que quiere unirse y que siente que necesita un reglamento, que necesita leyes que rijan el funcionamiento social. Esta norma imperativa permite que exista un vínculo, un lazo social.
todos podemos pensar que para organizarnos socialmente, para unirnos, para formar clanes, para formar grupos y también para formar las sociedades modernas, ha sido necesario que exista una ley, un sistema que rija a todos y que de alguna forma busque la equidad y la igualdad entre todos los miembros de ese colectivo. Estos elementos, en todo caso, aseguran la ley y forman un pacto colectivo donde todos estamos involucrados, todos decidimos aportar y apegarnos a ciertas normativas que van a estar rigiendo nuestro convivir en lo social. Entonces, una idea de regulación que yo planteo de una forma bastante coloquial sería: existen cosas que no nos están permitidas. No todo está permitido, no estamos al acceso de todo lo que deseamos. Hay cosas que se nos prohíben. Es decir, que no se puede anteponer la satisfacción personal en todos los casos. Viene a jugar una suerte de un principio de realidad en el que, en general, el sujeto insertado en la cultura pospone o coarta sus afanes personales por los afanes de la civilización, por los afanes colectivos y por algo que podríamos denominar el interés o el bien común. Sin embargo, aunque esta forma de ceder es inevitable para organizarnos socialmente, todos debemos ceder parte de nuestras libertades, de nuestros deseos, de nuestras satisfacciones para pertenecer al mundo social. Tiene consecuencias el ceder estas libertades. Estas consecuencias serían las manifestaciones de un malestar que Freud va a llamar el malestar en la cultura. Estos principios normativos, en todo caso, están determinados por un lugar y un momento específico en el tiempo. Sería un momento histórico, depende de una disposición geográfica, depende del lugar y el momento histórico en el que nos encontremos para que existan ideas que imperan y que validan y que también imponen formas de comportamiento, formas de actuar, formas de ser de los colectivos. Quisiera aquí tocar algún ejemplo que a mí me pareció enriquecedor. Lo voy a poner en consideración. Que sería, por ejemplo, la historia de las enfermedades mentales que están en categoría de enfermedades psiquiátricas. Las enfermedades psiquiátricas recorren una historia bastante conflictiva y han sufrido una serie de tratamientos que han intentado llevarlas a buen fin, que han intentado paliar los síntomas de las enfermedades psiquiátricas. Es así que hace más de 5.000 años en las culturas primitivas, debido a las alteraciones digamos, manifiestas del comportamiento y del reconocimiento de la realidad de los individuos que padecían enfermedades psiquiátricas, estas se asociaban con posesiones demoníacas y se sometía a estas personas a torturas y a confinamiento. En el siglo XIX hay una suerte de creación de instituciones para regular estas enfermedades, que se llaman en ese entonces manicomios. No es una palabra que se nos asocie digamos, con el mejor tratamiento terapéutico, porque en ese sentido ellos aplicaban alguna serie de tratamientos, como mantener atados a los pacientes, golpearlos o sumergirlos en agua fría, pero de alguna forma esto daba cierto resultado en estas personas para paliar los síntomas en ese entonces. Y eso se consideraba un imperativo, una ley para las personas que padecían enfermedades mentales. En 1949, Antonio Egas Moniz recibe el Premio Nobel en Medicina por descubrir
el valor terapéutico de la lobotomía en casos de psicosis. La lobotomía, como sabemos, es un proceso de extirpación de un fragmento de la masa cerebral que obviamente produce daño cerebral y en muchos casos producía la muerte en los pacientes. Pero bueno, vemos que en medicina este personaje, Antonio Egas, recibía un premio Nobel a razón de sus descubrimientos y sus estudios en esta área. Lamentablemente, la mayoría de sus pacientes fallecían o tenían repercusiones graves por perder la funcionalidad en muchos aspectos debido al daño cerebral que generaban estas intervenciones. Y en ese entonces eran muy aplaudidas, que en ese entonces mucha gente estaba dispuesta a, a pagar grandes sumas de dinero porque alguna persona afectada en su familia reciba esta intervención. Era una intervención, si me puedo permitir el término, de moda, aceptada y reconocida. Entonces vemos que hay tiempos históricos, momentos en el tiempo donde algo se puede reconocer como válido. Actualmente la psiquiatría apuesta por los tratamientos farmacológicos. Y me parece que la conclusión por este recorrido histórico es siempre cuestionar estas formas de ideología que son imperantes en ciertas épocas y que funcionan bien para esas épocas, que se reconocen socialmente y que al parecer son la mejor opción. Al momento, la forma en la que se interviene con pacientes psiquiátricos es con la psicofarmacología y bueno, me parece que todo el confín de este encuentro es más que dar ideas decisivas, cuestionar un poco la historia, cuestionar el presente y cuestionar estas fórmulas generalizadas que plantean una ley para todos. Pienso que todas estas alternativas también suponen un debate más bien ético. De todos modos, nacen de una concepción de medidas de normalidad y de anormalidad. Quienes no se encuentran bajo los parámetros del estándar normativo son sometidos, por ejemplo, a ser institucionalizados o a otra forma de aislamiento o segregación. Esto es un planteamiento que se hace desde la perspectiva de un filósofo francés, Michel Foucault. Él tiene algunos libros donde desarrolla esta idea sobre formas de segregación en los individuos solamente por no incluirse dentro de los parámetros de normalidad de la civilización. De ahí que hay muchos temas a discutir y muchas cosas sobre el manejo terapéutico, especialmente en tanto que esto nos concierne en nuestra área de las enfermedades mentales, que me pareció válido traer a colación. El cuestionamiento finalmente iría por el repensar aquellas medidas que denominamos el bien colectivo, el bien común, medidas imperantes de mandato, que tienen el poder de normativas y que se establecen. No se trata tampoco de un sistema de transgresión total, esta cuestión casi anárquica de ver el mundo, sino se trata de cuestionar porque hay una historia que deja huellas y que nos permite ver que ha habido también resultados desastrosos y resultados que han dado efecto. Eso por mi parte en cuanto a este sistema del mandato social, de un imperativo, de una norma colectiva que regula.
que si bien es necesaria, hay que pensarla desde varios aspectos. Sí. Gracias, Alejandra y Esteban, por su intervención inicial. Lo que ustedes plantean y me lleva a mí un poco a reflexionar sobre el tema de las ciudades-estado griegas, de cómo se formaron a partir de las tribus de Ática, de la región de Ática, cómo se unieron para hacer una ciudad-estado. Esta ciudad-estado, desde la muy culta Atenas hasta la milicia espartana, eran muy, digamos, muy productivas en cuanto a algo específico, ¿no? Y donde el colectivo, este objetivo colectivo que tenían estas ciudades, era o dejaba de lado el tema un poco de la individualidad, ¿verdad? Y aquí incluiría el tema también que habló Alejandra al final, el tema del control, ¿sí? Entonces, pienso que ustedes ahora van a ir desarrollando un poco más lo que acabo de plantear, ¿sí? Entonces, le doy paso a Esteban. Empezamos nuestra conferencia planteando hipótesis antropológicas de cómo se plantea la ley. Vamos a hipótesis sociológicas de cómo se concibe el sujeto occidental, ¿sí? Con todo lo que bosquejó Alejandra, ¿sí? De cómo se bosqueja la enfermedad mental, todos los valores que concebimos, y que obviamente lo que rescato aquí es que la sociedad no está dada por sentado. Hay una forma de concebir. Y nuestra sociedad, nuestro clan, se denomina Estado. El Estado, al ser un gran otro lo planteo así, ¿sí? Porque el Estado viene a dar esa función, ¿sí? De la entrada del sujeto en lo social. Es decir, individualmente, si bien colectivamente yo planteé el mito de la horda primitiva, a nivel individual se va a dar el complejo de Edipo, ¿sí? En donde va a reproducir el sujeto todo lo que había comentado en la parte antropológica, en la parte personal. Y la superación, si ustedes le piensan así, de la comida totémica a nivel individual, va a ser la superación de este complejo de Edipo, de cómo pasa el sujeto a la neurosis, si quieren verlo así, ¿sí? Este estado viene a ser la representación de este gran otro, el gran otro de los padres, si quieren verlo así, que se ve puesto a nivel colectivo. Debido a esta relación tan intrínseca que forma lo individual con lo social en el sujeto, advertimos de antemano que el campo de lo social queda representado en el aparato psíquico en la estructura del superior, en una estructura donde se forman todos los valores, pero también las prohibiciones. Pues al ser el superior el contenedor de la moral del sujeto, condensa todo, valores, prohibiciones, y también condensa la invitación al sujeto, goza también de la cultura, ¿sí? Porque la cultura también nos invita a gozar, y más adelante vamos a ver cómo esta cultura nos invita a gozar, cómo los elementos nos invitan a gozar. Esta cultura que es heredada desde la primera institución a nivel individual, que es desde la familia. De esta manera, un individuo queda adscrito en este contrato social implícito y el superior cobra una vida propia, ¿sí? Es un elemento que tiene vida propia dentro del sujeto y actúa más o menos, si ustedes quieren verlo así, a un modo parasitario, ¿sí? En la que el significante amo organizará toda la construcción discursiva alrededor de la representación del padre totémico. Imaginemos el padre individual, que en última instancia es lo que queda
y que nosotros a nivel colectivo vamos a llamar el Estado. El sujeto queda atrapado en esta alienación y habla por él bajo una eficacia dentro del orden simbólico, porque recuerden que el otro, el gran otro, está inscrito dentro del orden simbólico en el inconsciente, contenido en la estructura de la ideología, valores como la democracia, la libertad y en nuestro caso, contenido en el discurso capitalista. Slavoj Žižek es un filósofo y teórico del psicoanálisis. Ejemplifica la existencia de este gran otro en lo social con la película Matrix, ¿sí? Supongo que más o menos todos se habrán visto Matrix, ¿no? ¿Sí? Donde la existencia plena de una realidad que funciona a una manera de una superestructura, porque hay una realidad detrás de lo que están los sujetos. Cuando el Neil le ofrecen, ¿no? ¿Quieres una pastilla o la otra? La primera te hace que te quedes tú viviendo en donde estabas y la otra vas a ver la Matrix, ¿sí? Entonces hay una existencia como una estructura detrás del sujeto que existe en su eficacia independientemente de si el sujeto se da cuenta o no, independientemente de si el sujeto cuestiona si es que existe o da por sentado que las cosas son así como son y punto. ¿Sí? Es una virtualidad, porque la Matrix es una virtualidad. ¿Sí? Igualmente el superior es un elemento virtual, pero que existe. Es una virtualidad y una red de interrelaciones, en este caso, que están conectados a donde están conectados todos los individuos. Todos los individuos están conectados, no sé si ustedes se imaginan la Matrix, todos están en una posición fetal, en una placenta y están conectados todos a la máquina, ¿no? ¿Sí? En lo que conviven en la fantasía y que genera una percepción de estar habitando en una realidad única, dice, coherente y definitiva. Esta es mi realidad. En la que se desenvuelven en su cotidianidad, cuando en realidad esta máquina se alimenta de una sustancia vital, porque recuerden que todo el sentido de la película es a la final que la máquina se alimenta de algo que hace el sujeto, que viene a ser el producto del desenvolvimiento cotidiano de los sujetos en la cultura, y que en última instancia será definido como el goce del sujeto. ¿Sí? Si quieren verlo así, lo que la Matrix se alimenta es de la cotidianidad de los sujetos que están viviendo ahí, es decir, de cómo gozan de la cultura. Slavoj Žižek, inmediatamente después de describir la existencia de este gran otro, contenido en una superestructura, la Matrix, en la suspensión política de la ética, que es un libro de Slavoj Žižek del 2005, quiebra el rumbo, da la vuelta, al afirmar que el gran otro no existe. Lo que nos lleva a preguntarnos, bueno, está definiendo que existe y al mismo tiempo no existe. O sea, ¿cuál es la existencia de ese gran otro? O en qué estaría contenida, o cómo se podría definir el estatuto existencial de este gran otro, si existe y no existe. ¿Sí? Dejando de entrever que la existencia de este gran otro no puede ser otra más que un lugar de vacío. No es un contenido, es el continente que contiene las cosas que va a poner el sujeto. ¿Sí? Una brecha que el sujeto desconoce que existe y por ende no cuestiona. Ni siquiera la lógica de la ciencia puede decir algo del sujeto. Me imagino yo, muchas de las veces el discurso amo o el discurso, si ustedes quieren verlo así, de la verdad, es el discurso científico. Bueno, es que la ciencia dice esto, pero muchas veces también este discurso científico no se ve envuelto en un cuestionamiento. En semanas anteriores, en el espacio psicoanalítico, se comentaba, ¿no?, que los discursos científicos que se hacen acerca del amor no pueden describir nada del mismo, ¿sí? El amor está dentro de del cerebro. Cuando la persona enamorada se siente así, resulta que existen endorfinas y cosas de esas. Pero ¿qué dicen del amor en la ciencia? Nada, porque es una individualidad.
O si se plantea, bueno, enamórate de alguien mediante neurotransmisores. O sea, creo que es una verdad que no le significa al sujeto. ¿Sí? Este gran otro no existe, dice. Cito aquí a Zizek, dice, los científicos oficiales hablan con la autoridad del gran otro, como ya les había explicado, de la institución científica, pero el problema precisamente es que este gran otro científico siempre es denunciado una y otra vez como una ficción simbólica. Vuelvo a comentar en cuestiones, por ejemplo, de las neurociencias. O sea, siempre estamos comentando que esto pasa en las neurociencias, que hay una hormona de la infidelidad y todo eso. Creo que termina por no ser nada pragmático, porque ¿qué se hace con eso? ¿Sí? Entonces siempre se ve cuestionada también este gran otro como verdad, ¿sí? Tomemos una sociedad tradicional, vamos a imaginar este ejemplo que también lo pone, ¿no? Tomemos una sociedad en la cual la ciencia moderna no haya elevado, no haya sido elevada a discurso amo, donde no se crea en la ciencia. Tomemos una sociedad donde no se crea en la ciencia. Si en su espacio simbólico un individuo defiende las posiciones de la ciencia moderna, en una sociedad donde no se cree en la ciencia, llega alguien y dice, esto es la verdad científica, será dicho como despreciado como un loco. Es un loco. Y el punto clave que no alcanza es que no alcanza con decir es que está loco, sino que meramente lo coloca en una posición de ser tratado como demente y por lo que es excluido del gran otro. Está su posición, digamos que de ciencia, no está aceptada dentro de la sociedad y es excluido por ser un loco. Entonces, aquí efectivamente equivale a ser un loco, a no ser amado por ese otro. ¿Sí? Como discurso amo, como los discursos imperantes que están presentes en nuestra sociedad, no se puede dejar de tocar el tema del capitalismo. ¿Sí? Porque las personas no piensan fuera de la concepción del capital. Veamos qué es lo que podemos decir del capital desde el capitalismo, desde el psicoanálisis, ¿no? El establecimiento en el planeta de una sociedad con un discurso de tipo capitalista establece a la institución mercado, ¿sí? Institución mercado, como el principal sistema de relaciones entre los ciudadanos, pues el lazo social que se forja entre los individuos está mediado implícita o explícitamente por las leyes que regulan este mercado, ¿no es cierto? En cuanto al consumo de mercancías validadas en las reglas de la oferta y la demanda. Súper sencillo. De esta manera, el mercado viene a posicionarse como este elemento amo, que organiza las subjetividades, en donde todo el mundo se organiza alrededor de esto, ¿no? ¿Sí? Pues al tener una teoría económica de fundamento, que tiene el capitalismo, moviliza lo psíquico en lo referente a la economía libidinal del sujeto. Recuerden que Freud, en un texto que tiene, El yo y el ello, dice que para explicar el psicoanálisis es necesario explicar desde algunos ejes. El eje tópico, dinámico, económico y genético. El eje tópico es toda la estructura del aparato psíquico como estructura. El eje dinámico, cómo se moviliza los elementos psíquicos en esa estructura, cómo van dando cuenta. El eje económico, la pulsión, cómo va regulándose en los principios de inercia y los principios de constancia, podría poner así, o los principios, o la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿sí? Y el genético, de cómo es la génesis de ese aparato psíquico. Es decir, el capitalismo, al tener una teoría económica, también moviliza lo psíquico. En este contexto, el elemento dinero, voy a tomar un elemento, el elemento dinero representado en los artículos por el precio, viene a ser el último eslabón de una larga cadena de producción, de circulación de bienes y servicios, y de plusvalía a las que se someten los objetos
para convertirse en semblantes y también en necesidades, porque no solamente se compran semblantes, se compran necesidades, al que el sujeto puede acceder pagando una X cantidad de dinero. Esto vale tanto. ¿Sí? Tiene que perder algo para pagar. El sujeto debe de ceder algo de su narcisismo, que está representado en el dinero. Perder, hacer circular el mercado. Pues no olvidemos el vínculo tan intrínseco que tiene el dinero como un objeto anal. ¿Sí? Y el mantenimiento de la deuda como la retención o falta. ¿Sí? En la neurosis obsesiva hay una deuda que tiene como retención o falta en el dinero. ¿Sí? Nótese en el caso de una neurosis obsesiva de Freud, el hombre de las ratas. ¿Sí? Voy a dar paso a mi compañera Alejandra en la tertulia. Gracias, Esteban. Bueno, yo quisiera continuar con un tema relacionado a la producción en este aparato que llamamos con el nombre del capitalismo, en el que Esteban nos dio ya una introducción. La producción en un orden capitalista alimenta la dinámica de potenciar el consumo para mantener una economía de mercado que esté en constante circulación. Para impulsar este sistema productivo es necesario como consecuencia entonces que el capitalismo utilice ciertas estrategias de mercado para mantener ese sistema eficiente de producción y de circulación constante de productos. En ese sentido, me pareció importante tocar un par de temas que serían dos principios de la economía de mercado, que son la obsolescencia programada y la obsolescencia simbólica. ¿A qué corresponden estos dos principios? La obsolescencia programada corresponde a implantar un defecto en los productos para acortar su tiempo de vida útil. De pronto podría sacar a colación un ejemplo que vi el otro día respecto a un documental sobre obsolescencia. Hay una bombilla que se fabricó hace muchos años que todavía sigue funcionando, pero el mercado necesitaba que la producción y la demanda del producto vaya a un ritmo más acelerado. Por eso es que los productos que tenemos ahora no funcionan tanto tiempo. Nuestras bombillas, la mayoría de insumos que tenemos, nuestros teléfonos, aparatos tecnológicos en general, no nos duran tanto tiempo como duraban antes. Antes habían productos hechos para durar. Ahora hay productos hechos para desecharse en corto tiempo y para que generen nuevamente la demanda de ese deseo de consumo, de esa necesidad de consumo. Los artículos de consumo entonces pierden su valor con mayor velocidad una vez que en primer lugar se usan y mucho más cuando se comparan con los novísimos productos que se lanzan al mercado. Siempre hay una competencia en el mercado y siempre hay productos mejores a esos que nosotros adquirimos. Tenemos algo, pero era un ejemplo que comentaba, a veces solamente en el trayecto a casa, el producto que venimos comprando, en las vitrinas por las que pasamos hay productos mejores, que nos parece una mejor opción. Solamente en el momento de la compra podemos ya ver esas deficiencias en aquello que adquirimos y esas aptitudes brillantes, esas aptitudes mejores en otros productos. Entonces, hay dos términos que me parecieron importantes tocar en lo que respecta a la ideología capitalista, que serían lo instantáneo, lo descartable. Son dos palabras que se han adherido al lenguaje habitual.
bueno, antes tal vez no podíamos pensar en esto, ahora forma parte de la cotidianeidad. Entonces, parece que es una idea a rescatar. Quisiera sacar una cita de un autor que se llama Zygmunt Bauman, que nos plantea: en una sociedad de consumo, nadie puede convertirse en un individuo sin antes haberse convertido en un producto. ¿Qué quiere decir con esto? Que se empieza a enlistar al cuerpo del sujeto, a nuestros cuerpos, al cuerpo del ser humano, en la categoría de un producto de consumo. Y concebido como un artículo, también nuestro cuerpo ha adquirido la capacidad de perder su valor y de verse depreciado con el tiempo. Para citar algunos de estos atributos que yo creo que se le adhieren al cuerpo, sería la belleza, la juventud, el éxito, que sería más bien del lado del aparataje ideológico, que se conciben como atributos que esperamos encontrar en estos nuevos productos que somos los seres humanos. Es decir, nuestra subjetividad toma un carácter desechable cuando se pierden estas cualidades que están estandarizadas, que todo el mundo espera, que todo el mundo asocia con una idea de progreso. Cuando estas demandas no se ven satisfechas, pues sus productos pierden su valor. Perdemos nuestro valor como capital humano, por así decir. El nuevo imperativo, desde mi punto de vista y algunas concepciones teóricas, reside en que es posible hacer realizables incluso los objetivos más inverosímiles, como detener el paso del tiempo o buscar la inmortalidad. El otro día revisaba algo sobre muchas campañas que apuestan por los proyectos de criogénesis para esperar que en un futuro los cuerpos que se pueden congelar y conservar, cuando la ciencia haya prosperado hasta poder curar, rehabilitar la mayoría de enfermedades que todavía no tienen cura, puedan de alguna forma volver a la vida y digamos que mantener esta idea de inmortalidad. Vuelvo al punto anterior que manifesté, hay un debate ético y bueno, creo que el principal punto aquí es el debatir, el repensar estas categorías imperativas. Nuevamente, los afanes de progreso dictan medidas sobre la felicidad colectiva. Para finalizar, me gustaría señalar una idea de Freud respecto a la felicidad o a la dicha en el individuo. Freud nos dice textualmente: sobre este punto no existe un consejo válido para todos. Cada quien tiene que ensayar por sí mismo la manera en que se puede alcanzar la buena ventura. Creo que es una cita que refleja bastante bien esta forma del psicoanálisis de rescatar la individualidad, de defender la diferencia, de comprender que hay principios colectivos, pero que en la esfera psíquica debe primar esa diferencia, esa individualidad, el rescate de algo que uno va construyendo como un ideal de progreso. Entonces, finalizaría con esto. El psicoanálisis, en mi opinión, defiende la medida del progreso como algo que el propio sujeto va construyendo o puede ir construyendo en el camino del análisis, pero propone también un desapego en cierta medida a esos ideales colectivos que se imponen tan fuertemente de forma social. Gracias, Alejandra.
Bueno, entonces, tomando esta segunda intervención que han hecho ustedes, eh, viene a mí la pregunta de la producción, esta producción capitalista que se ha venido dando a lo largo de este tiempo en el que vivimos, eh, no solo va produciendo, como ya dijeron, objetos, cosas que de nuestra vida, sino también va teniendo una producción en el sujeto o que el sujeto produzca hasta cierto límite, que vaya hasta cierto punto y también se vuelva un poco, digamos así, desechable hasta cierto punto, ¿no? Pero entonces mi pregunta para ustedes sería, en esta producción capitalista, en esta producción en serie, ¿cómo interviene dentro de toda esta producción capitalista esto que dijo al final Alejandra, esta producción del psicoanálisis, esta producción del sujeto? Entonces, tal vez ahí podríamos, me gustaría que complementen un poco más antes de pasar al final, que serían las preguntas para los demás participantes. Pues si tienen alguna pregunta, escríbanla en el chat, yo voy a estar atento y se las haré saber a Esteban y Alejandra. Muchas gracias. Adelante. Alejandra, ¿vas tú o yo? Vamos a ir los dos, sí, Esteban, y luego yo acompaño. Primero las damas. Siga, Alejandra, por favor. Bueno, respecto a la producción en psicoanálisis, desde mi perspectiva, justamente un tema que nos hace pensar. En torno al primer ejemplo que puse en relación a las enfermedades psiquiátricas, me parece que por ahí va la idea del psicoanálisis. El psicoanálisis, de alguna forma, yo lo veo opuesto a una ideología política seria que trate de mantener paradigmas de normalidad y anormalidad. En ese sentido, el psicoanálisis se ocupa de prestar atención a la historia, la narrativa del sujeto, el dar predilección a que el sujeto no se repite, el sujeto es uno en su forma, cuenta con una historia personal muy singular y básicamente esta idea de que el psicoanálisis funciona en su escucha, en la sesión analítica, en esta modalidad que voy a decir de intervención, que no sé si es el término que me gustaría aplicar, pero esta modalidad de escucha hacia el sujeto y de permitir que emerja alguna forma de producción, pero una producción muy singular del sujeto, una producción personal, una producción que se apegue un poco más a los deseos individuales del sujeto, a rescatar esos deseos que se veían totalmente perdidos y coartados por el ingreso, por la captura de esto que hablaba Esteban, de ese otro, que a veces no solo es del Estado, por esa captura de identificaciones a la que siempre estamos sometidos y que nos permita de alguna forma rescatar, reconstruir algo que me parece más genuino que el sujeto puede construir de sí, para sí, porque le apetece, porque realmente va en esa orientación, algo de su deseo. Entonces, esa sería mi percepción respecto a la producción que se logra hacer en psicoanálisis. Voy a dar mi conclusión. A ver, el tema de la producción, ¿sí? Si bien empezamos bosquejando el tema de lo social, porque vamos a definir sociedad, producción y política. El tema de la producción, si bien hemos tratado de abordar aquí
un poco, desde el discurso capitalista, ¿sí? Desde este discurso que aliena al sujeto. También hay que recordar que hay una producción individual, una producción basada en la singularidad del sujeto. ¿Qué es lo que produce? Voy a dejar un poco en incógnita para una segunda parte, porque hay una segunda parte donde vamos a tratar de bosquejar un poco más desde la producción que propone el psicoanálisis, desde los 4 discursos, un seminario que recibimos hace unos meses en el espacio psicoanalítico, ¿sí? Y cómo el sujeto tiene que ir moviendo algo de los 4 discursos, más o menos son así, bueno, ya las iremos detallando, bueno, no importa. Para que llegue a una producción basada en el deseo del sujeto. Porque recuerden que lo social aliena, ¿sí? Hace, hace una producción en masa, si quieren verlo. Bueno, hay una producción individual. ¿Qué es lo que produce? Va desde la singularidad. Juan, te doy paso. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias por tu aporte. Bien, voy a dejar si alguien desea, si alguien desea hacer alguna pregunta para Esteban, para Alejandra, pues díganmelo, si necesito alguna reacción para ir viendo y darles paso, por favor. Para no verla, está. ¿Qué de lo superyoico por ahí tendría que moverse, de esta alineación al otro tendría que moverse para poder ir dando una apertura a este cuestionamiento de la cultura en primer lugar? Bueno, sí. Bueno, creo que esa misma es la discusión. Que ahí va la pregunta que se pensaba que surja. Eran, entonces, ¿de qué forma, cómo tratar con esto? Hay necesidades, hay imperativos sociales que nos rigen. ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo rescatar de alguna forma algo de esa particularidad personal? Bueno, me parece, vamos a abordar este tema más adelante, pero me parece que va en ambos sentidos. En un sentido, por la parte de este deseo de saber más sobre uno mismo, de este compromiso que uno hace consigo mismo para comprenderse, eh, me pareció interesante esta palabra y voy a sugerir esto de desalienarse, que tal vez sería por ahí una perspectiva. Y por otro lado, me parece que no se trata solamente de hacer una crítica sobre la política, sino me parece que también es momento de hacer un repensar sobre la política y cuestionar, informarnos, eh, identificar, hacer preguntas, rebuscar en el área de la política y de las decisiones colectivas que se toman, bueno, para que haya una especie de filtro sobre en qué sentido puede ser funcional y en qué sentido nos puede estar afectando, incluso en algunos casos vulnerando derechos y propendiendo a la segregación. Entonces, me parece que eso sería repensar la política, hacer planteamientos, discutir. Precisamente creo que esta es la relevancia de este espacio, el poder discutir estos temas. Creo que esa es un poco la chispa, el germen que se pretende empezar a sembrar.
Muchas gracias, Alejandra. Me parece que Frowick quería hacer una pregunta. Espérenme. ¿Está por acá? Ya. Buenas noches, ¿cómo están? Esteban comentaba algo sobre el Totem y Tabut y se me vino a la mente, en Totem y Tabut, cuando toda la población tira hacia un lado, logran objetivos específicos. Esto por la definición del Totem que tienen, que también podría conllevar a la definición del padre. Se me vino a la mente esto que sucedió en octubre. Mi pregunta más o menos va: ¿en qué medida el psicoanálisis podría ver cuando un grupo tira hacia un lado y eso es bueno, o cuando una persona se hace diferente? Ya. A ver. Primero, lo que entré diciendo es que el tótem da una identificación en donde los sujetos que están adscritos a este tótem se vuelven como hermanos, ¿sí? Es decir, lo que tú dices, Frowing, todos tiran, digamos, para un lado, pero obviamente hay otros que van para otro lado, o sea, creo que en parte es un cuestionamiento que también se puede hacer, porque recuerden algo interesante de aquí. Yo les comenté que a nivel individual, tótem y tabú se reproducen en el complejo de Edipo. Los hijos también cuestionan a los padres y después lo reivindican. Es decir, sería una dialéctica, pero no vista desde el bien y del mal, ¿sí? Porque entraríamos en un concepto justamente del tema superioico, de qué es lo bueno y qué es lo malo. Más bien, yo iría desde el tema estructuración, desestructuración, ¿sí? Se estructura, se desestructura. Porque recuerden que, y al comentarles el mito del padre de la horda primitiva, lo que hicieron los hermanos inicialmente es desestructurar, comerse al padre, ¿no? Comerse al padre, ¿sí? Para luego estructurar algo, identificándose con ese mismo padre, ¿sí? No sé si de pronto responde a tu pregunta o hay algo más que podría. Solo así. Sí, muchas gracias. Acá, no sé, ¿Quién Esteban, eres? Alejandra, sí, nos manda Nelly un mensaje al chat. No sé si la responden ahora o la quisieran ampliar en el próximo encuentro. Dice, para el psicoanálisis, ¿cuál sería la producción del psicótico para llegar o conseguir algo en algo la normalidad? Es una pregunta bastante complicada, ¿no? Claro, por eso preguntaba si desean comentarla ahora o es algo que pues, se vaya a abordar en los próximos encuentros donde se lo vea de una manera más amplia y se pueda explicar de más tranquilo. Yo podría dar una perspectiva ahora mismo, un ¿Ya? poquito nada más, y después Claro, un leve comentario. doy un tiempo para reflexionar, porque sí, o sea, esto ya remite a algo mucho más grande que son las estructuras, porque si bien Ujú. aquí trabajamos algo, es algo sobre la neurosis, ¿no? El tema de la normalidad, ¿sí? Está basada, voy a imaginar un texto que hace algún tiempo leímos, ¿no? Aquí están algunos compañeros de la Salesiana, Daisy también, algo, que es lo normal y lo patológico, ¿sí? Lo normal y lo patológico de George Canguilhem nos dice que lo normal está de acuerdo con la norma, ¿sí? Con la norma. Entonces, eh, habría que analizar mucho el tema de la norma, si necesariamente la norma le hace al sujeto, no sé si más libre o menos libre, o sea, habría que analizar un poquito más, pero sí, es bastante complicado la respuesta. ¿Sí? Muchas gracias, Esteban.
Antes de finalizar, vamos a escuchar unas palabras de Saúl eh, sobre un comentario de esta noche. Bueno, muchas gracias, Juan, por permitirme dirigirme. Gracias a Esteban, Alejandra, muchas gracias. Ha sido una noche bastante satisfactoria, bastante nutritiva para quienes hacemos una lectura mucho más amplia. Entonces me remitiré a lo inicial, ¿no? Cuando se hablaba, cuando abordaban ciertos elementos de la locura. Quizás en la historia de la locura de Foucault tengamos que centrarnos un poco más. Cómo las cárceles fueron el primer encuentro con la locura, en donde que el mismo Foucault va a resumir y va a trabajar toda su obra en relación al asunto del poder. También tenemos que decir en relación a la política. El asunto del desarrollo de la salud mental de los pueblos también es un asunto de poder y un asunto político. Después de Foucault, después de habernos hecho un recorrido en sus 2 tomos de la historia de la locura, básicamente nos está haciendo un planteamiento muy, muy interesante. Abrieron las cárceles psiquiátricas, los manicomios, pero nos pusieron otro tipo de barrotes, la medicación. Y hoy tenemos un barrote mayor, tenemos un carcelario mayor, que lamentablemente el ser humano no se cuestiona, sino simplemente va hacia allá, va dirigido. Es como los caballos de carreras, les ponen acá para no poder ver más y se dirigen hacia allá, hacia el frente. Ese nuevo reglamento llamado DCM, DCM5, antes del DCM4, el DCM3R, el DCM3, el 6 y 10, que ya mismo sale el 11. Esa es la nueva perspectiva psiquiátrica que rige sobre el ser humano. Está bien, es un manual estadístico y clasificatorio dada por la Asociación Psiquiátrica Norteamericana. Psiquiátrica, es decir, una connotación netamente médica, pero que los psicólogos se ven abocados a seguirlo fehacientemente. Parece que hay algo de la locura, del furor curare, que habla tanto Freud, ese deseo, ese furor por querer curar, que también se ven engañados abruptamente por este pensamiento capitalista y neoliberal de que si es que no curo inmediatamente, si no tengo una respuesta inmediata, automáticamente soy inservible. De igual manera, los gadgets que se van creando en la sociedad, en la cultura, ha quebrantado totalmente la individualidad para regresar a los colectivos. Como ustedes mismos lo aumentaron y me parece muy interesante, cuando hacen esta remembranza de la cuestión psiquiátrica, de cómo se les trataba a los pacientes, a las personas, en donde que no eran sujetos, sino eran objetos de observación. Y desde el punto de vista del DCM, sigue siendo un objeto de observación y un objeto de clasificatorio. Tiene tales condiciones, por lo tanto, pertenece a este grupo o pertenece a este otro, y por lo tanto hay que medicarle, es decir, al sujeto hay que callarle. No hay que permitirle que piense, que razone, que se cuestione, que vaya detrás de su deseo. Es todo lo contrario, es anular su deseo en su máxima expresión. Cuando Esteban hacía esta remembranza de la famosa película de Matrix, que ha sido analizada desde muchos puntos de vista, es interesante porque todos quieren vivir en una Matrix. Llámese fármacos o drogas permitidas como las no permitidas. ¿Ya? Lo único que podemos entenderlo desde esa perspectiva actual, neocientífica, ¿ya?
que viene dado desde las neurociencias. No podemos descartar lo neurológico, la vida neurológica, la vida del soma. Somos un cuerpo que también sufrimos, que también padecemos, que también tenemos nuestras reacciones biológicas, pero nuestro psiquismo también es la individualidad. Es la individualidad, de la cual, como lo plantearon, no existe para nada, no existe un medicamento que cure la historia, pero existen, sí, otros elementos que borran la historia. ¿Cuáles son? Son los movimientos políticos de los gobiernos de los pueblos, que nos hacen borrar la historia. Lo que menos se quiere es que recorremos la historia. Existe un medicamento que nos borra nuestra historia, que no pensemos en lo que nos sucede, que no pensemos hacia atrás, solamente que nos centremos ahora. Soy depresivo, soy maníaco depresivo. ¿Ya? El término que le queramos dar al muchacho, al adolescente, que comienza con sus propias capacidades, que en tiempos anteriores se llamaba, ya está en la edad del burro. ¿Ya? Hoy se le llama con otro nombre, bien aceptado, que automáticamente le lleva al sujeto a ubicarse en las cárceles de antaño, en esas cárceles psiquiátricas que nos supuestamente ya nos liberamos, que Foucault tanto hace un recorrido sobre las mismas. Y esas cárceles le llaman al sujeto, le ponen una etiqueta del cual queda sujetado ahí sin poderse soltar, sujetado como objeto, no como sujeto, ¿ya? Trastorno oposicionista. O sea, yo no puedo protestar, o sea, yo no tengo criterio. Por lo tanto, mi criterio no sirve. Entonces es un asunto político. Hoy por hoy estamos pasando por una pandemia muy particular, ¿ya? Es una pandemia muy particular en la que definitivamente hay algo de aquello que está funcionando. Hay algo de aquello que está funcionando. Cuando queremos sobre esto de lo real, darle un sentido. Y cada vez sacamos nuevas teorías, teorías conspirativas, que se trata de gobiernos que generaron esta pandemia, otros que son asuntos de la naturaleza, otros que son por un asunto cultural, etcétera, etcétera. El objetivo es que nos están gobernando. China está determinando cómo hacer un mapeo de las personas en el mundo. Entonces, la perspectiva del psicoanálisis es la individualidad, el uno por uno. El sujeto bajo su propio deseo. Hay un texto muy interesante, también es el poder de la psiquiatría, ¿ya? Pero hay todo un movimiento en el mundo que va en contra de los asuntos psiquiátricos. Sí, hay situaciones que amerita la medicación. No lo podemos quitar totalmente, o sea, no podemos tacharlo diciendo no nos sirve. Sí, puede ayudar la psiquiatría, muchos elementos, sobre todo en patologías que están netamente comprobadas, como puede ser el caso de un Alzheimer. ¿Ya? Hay trastornos de orden psíquico, emocional, producidos por un accidente de tránsito, una caída, un golpe, donde que se daña alguna parte del cerebro. Digamos, allí hay una intervención que seguramente la farmacología nos va a poder ayudar muy bien, muy bien. Pero para concluir, por lo menos por esta parte de esta noche que se les ha escuchado, todo este recorrido desde el asunto totémico, ¿ya? Me parece que los pueblos vivimos todavía sujetados al asunto totémico. Hoy todavía el asunto totémico se llaman partidos políticos. Todavía creemos en los partidos políticos. Es el animal totémico al cual nos tenemos que remitir y nos tenemos que sujetar. Si no estamos con ellos, estamos en contra, como solían decir, ¿no? Por lo tanto, concluiré con una frase que puede ser un poco engorrosa, ¿ya? Pero lo que sí puedo concluir es diciendo que el ser humano
es el único que tiene libertad mientras pueda expresarse, mientras pueda decir algo, mientras pueda cuestionar. Porque aquel que no puede cuestionar está preso de un sistema, llámesele como se le llame a ese sistema. Por lo tanto, diré que todo fanático es una mala persona. Y eso es desde lo político, es desde lo cultural y es desde lo psíquico. Muchas gracias a ustedes. Una noche muy placentera, de un gran conocimiento. Gracias. Y definitivamente estaré esperando el segundo encuentro y que me va a llevar a ese tercer encuentro de conocimiento de ustedes. Gracias, Esteban. Gracias, Alejandra. Gracias, Juan, por coordinar esta noche esta actividad. Gracias.